A todos, yo soy Carlos Marán, socio de AFI, y iniciamos esta sesión vinculado, ¿no?, con las iniciativas que estamos haciendo en cuanto a divulgación, en cuanto a información en relación con las finanzas sostenibles, en esta quinta sesión en la que vamos a hablar de Green MiFID, ¿no?, fundamentalmente de cómo adaptar la estrategia de distribución de productos, pero fundamentalmente toda la estrategia de desarrollo de producto y comercialización desde un punto de vista de la modificación de MiFID de agosto del pasado año, ¿no? Una vez que ya hemos visto a lo largo de estas sesiones toda la parte vinculada con el reglamento de divulgación, con ese FDR, hoy vamos a ver fundamentalmente el impacto práctico que tiene la modificación de MiFID, el establecimiento de las preferencias de sostenibilidad de aquellos clientes a los que se presta servicio de asesoramiento de gestión discrecional y cómo eso impacta obviamente en la gama de producto. Hoy es una sesión, además, en la que tenemos dos componentes. Un componente explicativo de esta parte de estrategias, que lo voy a hacer yo mismo, y un componente de la industria, de opinión de la industria, en la que va a participar Ángela Rodríguez, que es responsable de sostenibilidad del Departamento de Inversiones de Abanca. Yo ahora mismo, Ángela, no te veo, pero seguramente los asistentes te verán, que, bueno, Estoy en por 10 aquí. o 15... ¿Qué tal, Ángela? Que en 10 o 15 minutos al finalizar, pues ella participará, contará su experiencia y ahí, como siempre, pues abiertos a cuantas consultas, cuantas dudas tengáis. Desde un punto de vista de las estrategias y de cómo ha modificado la nueva normativa, la modificación de MiFID II de agosto de este año, la forma en la que las entidades financieras y fundamentalmente las fábricas de producto están generando y están desarrollando sus estrategias. Tenemos que recordar que la principal novedad, entre otras obviamente, que nos trae la modificación de MiFID en lo que respecta a la parte de sostenibilidad, es que ya a partir de esa fecha a los clientes a los que se les presta esos servicios de asesoramiento o gestión discrecional de carteras, hay que hacerles un test de sostenibilidad complementario al test financiero, en donde se introducen tres nuevos conceptos. Y digo tres nuevos conceptos porque, aunque son desde un punto de vista normativo, porque aunque son conceptos ya conocidos desde un punto de vista de sostenibilidad, de finanzas sostenibles, sí que es una nueva forma de abordar las preferencias de los clientes, los requisitos que los clientes nos trasladan y por los cuales nosotros tenemos que gestionar su cartera. Esos tres requisitos son la inversión en taxonomía, la inversión en SCDR o la gestión, la adecuación a la gestión de las principales incidencias adversas. Esto es, cada vez que le pregunto a un cliente por sus preferencias de sostenibilidad, al cliente le tengo que dar a elegir si quiere que sus productos tengan un porcentaje en inversiones taxonómicas, un porcentaje en inversiones conforme a la definición de inversión sostenible del SFDR o que gestionen las incidencias adversas. Obviamente, esto cambia el paso al sector, un sector en el que ya había definido que cualquier producto sostenible podía valer para preferencias de sostenibilidad y que ve que efectivamente la normativa MiFID no se centra tanto en la definición de producto sostenible, fundamentalmente artículo 8 y artículo 9 bajo SFDR, sino que marca un grado de detalle incluso superior y ahí ya va precisamente a meterse en la propia estrategia, en las propias inversiones que se están realizando para ver si cumplen con algunos de estos tres requisitos. Claro, cuando la industria se pone a analizar estos tres pilares, taxonomía, inversión sostenible FDR y la parte de incidencias adversas, hacemos una primera valoración y esa primera valoración es la que tenemos aquí. ¿Cómo podemos lograr que los productos que incorporamos a las carteras de nuestros clientes en asesoramiento o gestión discrecional pudieran o no incorporar estos criterios? La primera respuesta es que son criterios en los que efectivamente tenemos una cierta problemática. Desde el punto de vista, por ejemplo, de taxonomía, pues vemos ya, ¿no?, en un primer análisis que efectivamente lo bueno de la taxonomía es que es un criterio absolutamente estandarizado, es un criterio objetivo. Tenemos un reglamento como es el de taxonomía, que aunque no está desarrollado al 100%, pero sí que nos marca, insisto, unas líneas totalmente objetivas para definir cuál es la alineación o no de unas prácticas empresariales conforme a la taxonomía, con lo cual ese es un punto muy positivo porque no dejamos hueco a la subjetividad, pero es verdad que nos encontramos de inmediato una problemática y es que existen muy pocas inversiones que estén alineadas hoy por hoy con la taxonomía, o al menos existe muy poca información de estas actividades, con lo cual uno de los primeros problemas a los que nos encontramos es que los productos que tenemos tienen un porcentaje de inversión en taxonomía
muy bajo. Cuando analizamos la parte de inversión sostenible, conforme a SFDR, ahí lo que vemos es que efectivamente pues es un requisito algo más flexible, porque la definición de la norma, pues obviamente es algo más laxa o no fija unos criterios tan definidos como es la taxonomía, pero ahí lo que nos damos cuenta es que efectivamente nosotros, o bien a través de metodologías propias o a través de proveedores, tenemos que buscar la forma de defender, fundamentalmente ante el supervisor, que efectivamente esas inversiones que estamos realizando están conformes con la definición de actividades sostenibles bajo SFDR. Y eso, insisto, requiere tanto el uso de unas metodologías propias o, en su caso, acudir a proveedores externos que sean capaces de darnos esta información de forma fiable. Y por último, la parte de incidencias adversas, también con sus claros oscuros. La parte positiva es que también son unos indicadores absolutamente estandarizados y objetivos, pero es verdad que también hay la metodología pues cabe a la libre interpretación de la industria. Cuando hablamos de mejorar, de gestionar esas incidencias adversas y obviamente gestionar con un objetivo de mejora, ahí surgen muchas dudas, como veremos a continuación. Con lo cual, desde un punto de vista de la industria, desde un punto de vista de la fábrica y de las inversiones sostenibles, bueno, aspectos positivos y algunos no tan positivos de estos tres nuevos indicadores que sirven de referencia para cumplir con las preferencias de sostenibilidad de los clientes. Desde un punto de vista de la taxonomía, decíamos, aquí obviamente tenemos una taxonomía que todavía no está desarrollada, solo tenemos, como bien sabéis, desarrollados 2 de los 6 objetivos del reglamento, y ahí una de las problemáticas que nos estamos encontrando y que seguramente tendremos a medio plazo es lo difícil que es llegar a tener una metodología que realmente nos devuelva el porcentaje o el objetivo de alineación de la taxonomía de determinadas actividades. El problema que tiene la taxonomía, y esto sí que es algo que se ha ido dando cuenta del sector, es que obviamente mezclamos en muchas ocasiones, luego lo veremos, elegibilidad y alineación. Y cuando nos vamos a la parte de alineación, ahí nos vemos obligados a cumplir con una serie de criterios técnicos de selección, los CTS, donde ahí vemos que efectivamente no todas las actividades que en un primer momento, en un primer análisis, parecen que cumplen con la taxonomía, es así, porque tenemos que cumplir con una serie de criterios cualitativos. En ese sentido, lo que estamos viendo es que efectivamente, desde un punto de vista metodológico de las entidades, esto es algo que conlleva un esfuerzo muy relevante, es decir, que una fábrica se ponga a ver todos y cada uno de estos CTS y si las empresas, las actividades que desarrollan cumplen con los mismos, y que también es una información que por el momento los proveedores de datos pues estamos viendo que es bastante heterogénea y que en algunos puntos incluso no es fiable, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de taxonomía, ahí sí que tenemos esas limitaciones en cuanto a la fiabilidad del dato. Desde un punto de vista de SFDR, ahí también ha habido una modificación importante de la interpretación de la industria. Ahí sí que nos hemos dado cuenta que cuando buscamos un producto que invierte en inversiones sostenibles conforme a SFDR, nos tenemos que olvidar de los antecedentes vinculados al rating ESG. Muchos en un primer momento pensaban que al hacer referencia a SFDR nos podía valer con estrategias que utilizábamos desde un punto de vista de integración de riesgos ASG, fundamentalmente, por ejemplo, la parte de rating. Y es que no, ese famoso artículo 217 de lo que nos habla es de actividades, no el cómo desarrolla la actividad una compañía, ahí tenemos la valoración en el rating ASG, sino qué tipo de actividad desarrolla esa compañía. Y efectivamente, aquí lo que vemos es que muchas estrategias que desarrollaban criterios de sostenibilidad, fundamentalmente la parte de promoción de características bajo SFDR, artículo 8, vinculadas a una estrategia best in class, vinculadas al rating ASG de las compañías, se dan cuenta de que necesitan ir un paso más allá para poder computar como inversiones sostenibles en su cartera, ¿no? Y que esas inversiones sostenibles no se pueden basar en el rating, sino que se tienen que basar en la actividad que desarrolla la compañía, con lo cual eso, bueno, pues exige, como decíamos antes, del desarrollo de nuevas metodologías. Metodologías que efectivamente ya están en el mercado, pero que tienen un punto de complejidad en algunas ocasiones relevante. Estas metodologías, creo que ya las hemos comentado en alguna sesión anterior, son metodologías vinculadas, por ejemplo, con la alineación a los objetivos de desarrollo sostenible, con estrategias de descarbonización o con temáticas, ya sean ambientales o sociales. Es decir, bajo el ámbito del punto 217 de la normativa SFDR, ahí
puede abrir un gran espectro de posibilidades de inversión y además en varias estrategias, tanto de renta fija como de renta variable, pero es verdad que me tengo que centrar, o que al menos es lo que estamos viendo, es que la industria se está centrando en estas tres, ¿no? Toda la parte de ODS, la parte de descarbonización y la parte más temática. Y ahí el problema es que o bien desarrollamos, como decíamos, metodologías propias, o bien tenemos que acudir a terceros. Y desde un punto de vista de la gestión de PIAs, bueno, pues ahí de nuevo tenemos que desarrollar lo que es la propia interpretación de qué es la consideración, ¿no? La gestión de las principales incidencias adversas. En ese punto, desde la industria ya está claro que esas incidencias adversas se pueden gestionar, se pueden considerar con 2, 3 herramientas diferentes. Una es la herramienta de exclusiones. Yo lo que puedo hacer es, a través de determinadas exclusiones de actividades o de sectores, pues obviamente minimizar las incidencias adversas que tiene mi cartera. Puedo realizar un plan de mitigación o de acción con esas incidencias adversas, es decir, coger cada uno de los indicadores y gestionar o analizar las compañías en las que estoy invirtiendo, cómo han ido evolucionando en los últimos años y en función de eso tomar una serie de decisiones. Y luego también tengo la política de implicación, ¿no? Lo que denominamos stewardship, tanto el ejercicio de voto como el diálogo activo. Aquí, fundamentalmente, sobre todo las gestoras que manejan un mayor volumen de activos bajo gestión, sí que a través del diálogo activo, del voto con las compañías en las que invierten, pueden incidir en que estas compañías hagan una mejor gestión de estos factores ambientales y sociales y por lo tanto que lo reduzcan, ¿no? Por lo tanto que el objetivo de mejora esté plasmado. Con lo cual, desde un punto de vista de las herramientas, lo tenemos claro. Exclusiones, un plan de mitigación o el uso de la política de implicación. Como veremos luego, lo que no tenemos tan claro es toda la parte de metodología, que se supone en la gestión, si es una mejora, contra qué mejoramos, esto lo veremos ahora. Desde un punto de vista de, una vez que tenemos ya las 3 estrategias, una vez que tenemos que somos conscientes de que hay que hacer inversiones conforme a taxonomía, conforme al reglamento de divulgación y de acuerdo a la gestión de PIAs, lo que tenemos que ya es traducirlo en el producto, desarrollar los productos que puedan cumplir con estas inversiones y que por lo tanto puedan entrar en las carteras conforme a las preferencias de sostenibilidad que nos hayan trasladado nuestros clientes. Y ahí de nuevo surgen algunas dudas. Como decíamos antes, el sector, bajo SFDR, marzo de 2021, tenía muy claro y nos ha quedado muy claro cuáles son los productos sostenibles. Dentro de los productos sostenibles ya tenemos perfectamente definidos los artículo 8, aquellos productos que promocionan características, o los artículo 9, aquellos productos que buscan un objetivo de sostenibilidad. Pero claro, a la hora de presentar este producto a nuestro cliente, ya no podemos tomar eso como referencia. Insisto, esto es algo sobre lo que en los primeros meses de la norma y unos meses antes había mucha discusión. Oye, en la medida que yo a mi cliente le pregunto por sus preferencias de sostenibilidad, yo simplemente aportando producto artículo 8 o producto artículo 9 ya estaré cumpliendo con estas preferencias. Pues bien, no es así. Toda vez que la normativa, que MiFID II ya baja ese nivel de detalle de inversiones sostenibles concretas, taxonomía SFDR, incidencias adversas, ahí ya nos vemos obligados a, dentro de cada uno de esos productos, hacer lo que llamamos en el sector el look-through, ver qué activos tiene, por ejemplo, en el caso de un fondo de inversión que invierte en otros activos, tanto de renta fija, de renta variable o un unit link, y buscar ahí si efectivamente esa estrategia está desarrollando políticas o está desarrollando inversiones sostenibles. Con lo cual, uno de los primeros efectos a nivel de mercado, a nivel de industria, es que nos damos cuenta que los artículos 8, que hasta ese momento se habían lanzado esos productos que promocionan características, ya no nos valían para cumplir con las preferencias de sostenibilidad de nuestro cliente. Esto es, que si un cliente tiene unas determinadas preferencias de sostenibilidad, metiendo un artículo 8 en su cartera no solucionamos nada. Para eso deberíamos analizar si ese artículo 8 cumple con esas inversiones sostenibles, lo que en el sector hemos venido a denominar el artículo 8 Plus. Ese artículo 8 Plus simplemente lo que significa es que dentro de un producto que promociona características, lo que tenemos que ver es el compromiso de la gestora de de incorporar estrategias vinculadas con esas 3 variables, con esos 3 requisitos. A partir de ahí, este artículo, este producto, ya sí sería apto para cumplir con las preferencias de sostenibilidad de nuestros clientes en función de los porcentajes a los que se compromete
en taxonomía o inversión o SFDR, o si gestiona las incidencias adversas. Y sí, el artículo 9, obviamente, en la medida en que un artículo 9 pues, tiene que tener un porcentaje de prácticamente el 100% de inversión sostenible conforme a la propia normativa SFDR, obviamente los artículos 9 sí que nos sirven para cumplir con un porcentaje muy elevado, 80, 90, 100%, con esas preferencias de sostenibilidad de nuestro cliente, siempre y cuando, obviamente, esas preferencias estén vinculadas con la definición de SFDR o con la gestión de PIAs. Pues ya sabemos que el artículo 9, al tener un objetivo de sostenibilidad, está obligado a gestionar todos los PIAs. En este sentido, lo que nos damos cuenta en el sector es que siempre que vayamos a través de vehículos, siempre que vayamos a través de fondos de inversión, fundamentalmente lo que tendremos que es tener esa información. Y una de las primeras problemáticas a las que se ha enfrentado el sector en estos primeros meses es que esa información no existía. Y no existía, primero, porque no era una obligación normativa. Hasta enero de este año, pues obviamente las gestoras no han tenido la obligación normativa de reportar sus anexos de sostenibilidad, los anexos RTS, donde sí ya detallan qué compromisos mínimos tienen en cuanto a estas tres requisitos, taxonomía, SFDR y la parte y la gestión de incidencias adversas. Por lo tanto, desde agosto prácticamente hasta diciembre, el sector se ha focalizado en los EETs, ese fichero en donde viajan una serie de datos y donde ahí ya sí el European ESG Template, donde ahí ya sí viajan datos de sostenibilidad y donde sí podemos comprobar que efectivamente las gestoras indican estos campos que necesitamos para verificar que ese producto es apto conforme a la modificación de MiFID, conforme a las preferencias de sostenibilidad de nuestros clientes. Pero como decía, ahí hemos tenido una complicación muy relevante en cuanto a la disposición de estos ficheros, de esta información, porque las propias gestoras durante los primeros meses o bien no los tenían, no los habían todavía desarrollado, o bien los habían desarrollado pero todavía con información poco completa, con lo cual durante unos meses, y todavía esto, aunque de forma menos relevante, pero sigue siendo así, tenemos algo de complicaciones en cuanto a la fiabilidad de los datos y la completitud de los datos que nos viajan en estos ficheros, en los ficheros EET. Eso desde un punto de vista del dato, pero también desde un punto de vista de la cobertura. Este es un análisis que hicimos recientemente con casi 15.000 fondos de inversión tanto nacionales como internacionales que se distribuyen en España, esos 14.548, donde identificábamos cuál era el grado de cobertura de que estos fondos en su EET nos daban en función de cada uno de estos tres pilares. Ahí lo que hicimos es seleccionar dentro de estos 14.000, esto eran más productos, más fondos de inversión. Ahí seleccionamos los que eran artículo 8, artículo 9, y lo que queríamos verificar es dentro de esos campos cuánta información nos viajaba. Bueno, lo que vimos aquí es que, y este análisis está hecho hace 2 semanas escasas, lo que vimos es que de todos los fondos artículo 8 y artículo 9, prácticamente el 100% ya viajaba información de PIAs. Es decir, sí que las gestoras que están gestionando, distribuyendo productos artículo 8 y artículo 9, sí que ya prácticamente en todos estos productos se está incorporando la gestión de incidencias adversas, con lo cual, bueno, es muy buena noticia que al menos de los 3 requisitos, uno ya vemos que prácticamente todas las gestoras que gestionan este tipo de productos sostenibles ya se lo están incorporando en su información del EET. Pero ahí no teníamos los mismos porcentajes, no teníamos el mismo mensaje desde un punto de vista tanto de SFDR como de taxonomía. En la siguiente columna sería la de SFDR. Ahí veíamos que tan solo el 50% de los productos artículo 8 y artículo 9 nos daban información de inversión conforme a SFDR, con lo cual todavía podemos considerar que es un porcentaje bastante bajo, y solo el 53% también de esos fondos nos viajaba información de taxonomía. Insisto, esto es el grado de cobertura, es decir, de un EET de una entidad gestora, si me viene o no información de incidencias adversas, en el 100% de los casos venía, si venía o no información de si tenían algún tipo de compromiso conforme a SFDR, nos venía en el 50% de los casos, y si tenían o no inversiones conforme a taxonomía. En un caso, en el 53% de los casos,
si nos venía esa información. Pero vemos que fundamentalmente, tanto en la parte de taxonomía como en la parte de SFDR, pues todavía son porcentajes muy bajos a lo que debe aspirar el sector. En los próximos meses, en la medida en la que ya son de obligación la información precontractual, donde ahí ya podemos buscar esta información y obviamente que las gestoras vayan enviando sus EETs actualizados, pues ahí ya veremos cómo seguramente en los próximos meses estos porcentajes aumentarán. Esto desde un punto de vista de cobertura. Otra de las limitaciones que teníamos, en este caso ya cuando vamos viendo requisito por requisito en la parte de taxonomía, es el porcentaje de inversiones sostenibles que están alineados con taxonomía. De ese primer análisis que habíamos hecho de casi 15.000 fondos, el siguiente análisis que hicimos es, oye, de todos estos fondos, ¿cuántos tienen un porcentaje de taxonomía y cuál es la media de ese porcentaje? Y la verdad es que los resultados no nos dejan de sorprender. De todos esos fondos, pues prácticamente 1.000 tenían una inversión en taxonomía, podían ser o bien artículos 8 o artículos 9, pero cuando veíamos la media del porcentaje de inversiones de taxonomía que reflejaban como compromiso mínimo estas gestoras, veíamos que se reducía prácticamente al 1,3%. Esto es, los porcentajes de los que se están informando como compromisos mínimos en la parte de inversiones en taxonomía son muy, muy, muy bajos. Y esto es lo que vemos que en el corto plazo será difícil que cambie por la dificultad que comentábamos antes de acceso a esta información y por la propia fiabilidad de la información. Ahí ponemos un ejemplo claro. Esto es una noticia sacada de un medio de prensa y es que ahí vemos como efectivamente incluso lo que se publica pues trae a confusión. Veíamos que aquí se decía que Indra calcula que el 88% de sus ingresos están alineados con la taxonomía verde. Bueno, pues eso obviamente es una confusión que se da en muchas ocasiones donde confundimos elegibilidad con alineación y ahí vemos que los porcentajes de inversiones en taxonomía pues caen de forma drástica. Una cosa es que tu actividad sea elegible desde un punto de vista de cumplimiento con la taxonomía. Ahí sí que vemos que hay muchas actividades que son invertibles, que cumplen con esta elegibilidad, pero luego ya cuando vamos a cumplir con esos criterios de selección, cuando vamos a analizar cuánto pesa esto sobre los ingresos de una compañía, vemos que esos porcentajes caen de forma drástica. E insisto, ese es el motivo porque seguramente muchas gestoras no hayan querido aumentar sus porcentajes o sus compromisos mínimos de inversión en taxonomía y hoy tengamos en algunos casos algunos porcentajes que podrían incluso resultar ridículos, ¿no? Tenemos muchos productos cuyo porcentaje mínimo de inversión en taxonomía pues es un 0,05 del patrimonio, es un 1% del patrimonio, ¿no? Con lo cual, desde aquí falta mucho por avanzar, pero obviamente este avance creemos que no lo vamos a ver en el corto plazo, en tanto en cuanto no avancemos con el propio reglamento, tanto en el desarrollo de los siguientes objetivos, de los siguientes 4 objetivos, como fundamentalmente en el desarrollo de tener una metodología clara para saber efectivamente cuánto de los ingresos de una compañía en sus distintas actividades, en sus distintas líneas de negocio, están alineadas con la taxonomía. Ahí necesitamos también, obviamente, de avances de otras normativas que obviamente pues, se van a implementar en breve, que es, por ejemplo, pues toda la parte de información de las empresas, ¿no? Con lo cual ahí sí que en los próximos años pues tendremos una información mucho más fehaciente y ahí sí que será el momento en el que los proveedores de datos o nosotros directamente podamos seguir a esa información e incorporarlo dentro de nuestras estrategias de inversión, con lo cual creemos que a corto plazo no tendremos la información, pero seguramente a medio plazo, en 2, 3 años, pues ya dispongamos de esa información de una forma mucho más solvente de la que tenemos en la actualidad. Eso desde el punto de vista de taxonomía. Desde un punto de vista de SFDR, de inversiones sostenibles, aquí también en el sector tenemos alguna problemática adicional. Dentro de las inversiones que pueden computarse como sostenibles bajo el reglamento de divulgación, ahí hay algunas que son mucho más directas y otras que requieren del desarrollo de metodologías seguramente muy complejas. Desde un punto de vista de las inversiones directas, por ejemplo, en el ámbito de la renta fija, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Tenemos toda la parte de bonos sostenibles, donde ahí sí que vemos que se puede hacer básicamente una traslación directa a el porcentaje de inversiones sostenibles. Si yo tengo un fondo de renta fija con el cual invierto en bonos verdes, invierto en bonos sociales o invierto en bonos vinculados con objetivos sostenibles, esa inversión la puedo computar al 100% como inversión sostenible bajo SFDR, con lo cual ya empiezo a tener instrumentos
en el caso, por ejemplo, de la renta fija, donde puedo hacer vinculaciones directas y, por lo tanto, no tengo la necesidad de desarrollar metodología propia. Pero claro, cuando me voy a otro tipo de bonos, por ejemplo, de renta fija tradicionales o fundamentalmente a la parte de renta variable, la inversión directa en compañías, ahí sí que ya tengo que trabajar en una metodología propia y esas metodologías no son fáciles de desarrollar. Tengo que tener una metodología lo suficientemente solvente para, si voy a través, por ejemplo, de una estrategia de ODS, para, bueno, pues para comprobar que efectivamente la actividad, los ingresos de esas compañías impactan o contribuyen de una forma X o con unos porcentajes concretos a la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. O en el caso, por ejemplo, de descarbonización, que es aquí este ejemplo que traemos aquí, pues obviamente ahí también tengo que ir a ver los objetivos de descarbonización de la entidad, si están o no certificados por SBTi. Tengo que dar una serie de métricas para poder demostrar ante los partícipes, obviamente, y ante los supervisores que efectivamente pues esa compañía está cumpliendo con la metodología y con los objetivos de descarbonización que se están proponiendo en la estrategia. Con lo cual, insisto, desde un punto de vista de SFDR, es verdad que es una interpretación algo más laxa que la parte de taxonomía, es verdad que ahí dejamos algo más de hueco para que las entidades desarrollen sus metodologías, pero es verdad que el desarrollo de estas metodologías es muy complejo, ¿no? Y ahí o bien desarrollamos la metodología o bien nos fiamos de un proveedor de datos que nos dé ya pues esos porcentajes a través de sus herramientas. Y claro, aquí vamos al la segunda problemática que tenemos en este ámbito y es esa información que nos viaja de los proveedores de datos. Este es un ejemplo creo que muy visual, ¿no? que utilizamos siempre y es, por ejemplo, de las estrategias vinculadas con los ODS. Hay muchas veces que, bueno, pues en una propia estrategia donde te dicen que impacta en un ODS X o un ODS Y, no hay una correlación directa con la propia, por ejemplo, información de la compañía. Este es un caso claro. Esta información, en este caso, es de la compañía Repsol. Repsol es un informe de sostenibilidad. Ellos tienen un informe de ODS concretos. Nos dice que impacta en 7 ODS y que esos ODS son los concretos que comentamos ahí. Pero cuando nos vamos a ver la información que nos pasa el proveedor, que nos ofrece el proveedor, vemos que en el caso del proveedor, en vez de esos 7 ODS, se restringe simplemente a 4 y de esos 4, 3 cumplen con los ODS que nos marca la propia compañía, pero hay uno que no cumple con esos ODS identificados por la propia compañía. Bueno, esto es una casuística que tenemos y que no sabemos muy bien cómo resolver, y que no es ni culpa de la compañía ni es de culpa del proveedor, es simplemente de las metodologías que tienen cada uno de ellos y la dispersión en cuanto a la información. Obviamente, cuando estamos hablando de información de una compañía, pues ahí la compañía puede tener metodologías propias para ver su impacto en estos ODS. Ahí entra mucho su parte de RSC y no tanto la parte de actividad, mientras que un proveedor de datos al final se va a la información financiera que tiene, a la información de negocio y por lo tanto es normal que a día de hoy bueno, pues haya determinadas discrepancias, ¿no? Y ahí es donde el sector, bueno, pues lo que pedimos es que esta información poco a poco vaya convergiendo. Y ahí, insisto, toda la normativa que obliga a las compañías a reportar toda la información de sostenibilidad, pues obviamente seguramente tenderá a homogenizar esta información de las compañías y que nos llega a través de los proveedores de datos. Con lo cual, desde un punto de vista de SFDR, efectivamente, pues todavía tenemos algunas dudas en cuanto a qué metodologías aplicar o en cuanto a si realmente la información que utilizamos de proveedores externos es o no fiable. Y por último, en la parte de incidencias adversas, obviamente ahí, como decíamos antes, la parte positiva es que es algo muy objetivo. Tenemos unos indicadores perfectamente identificados, tenemos incluso identificado cuál debe ser el cálculo que tenemos que utilizar para informar de esos indicadores, pero claro, nos surgen muchas dudas en cuanto al concepto de gestión. Tenemos dos problemas. Uno es la información que tenemos que capturar y ahí veis un ejemplo sacado de un proveedor de datos donde gran parte de estos datos todavía no viajan. Es decir, uno de los problemas que tenemos hoy con la parte de incidencias adversas, aunque es verdad que en este ámbito va evolucionando de forma muy rápida, es que en algunos de los ámbitos, en algunas de las métricas que no son obviamente las más conocidas, pues tenemos escasez de datos, todavía incluso en compañías muy grandes, con lo cual ahí todavía tenemos un problema para rellenar todos esos indicadores que son obligatorios. Y en segunda instancia tenemos el problema, como decíamos, de la gestión.
tenemos claro cuáles son los indicadores, tenemos claro de dónde los tenemos que obtener, pero lo que no tenemos claro es cómo los tenemos que gestionar. Ahí surgen infinidad de dudas. Si la palabra gestión o ese objetivo de mejora tiene que ser con todos los PIAs o solo con algunos. Si es con algunos, ¿con qué porcentaje? Hay dudas incluso a si esa mejora tiene que ser en términos absolutos, es decir, comparando mi cartera contra una cartera anterior, o tiene que ser en términos relativos, comparando mi cartera frente a un benchmark. En el caso de que sea así, ¿cuál debe ser el benchmark que debo utilizar si no tengo un benchmark definido por folleto? O incluso si esas comparaciones las tengo que hacer frente a las observaciones trimestrales o frente a las observaciones anuales. Bueno, obviamente son cuestiones ya de mucho detalle, pero que es verdad que para el día a día y sobre todo ahora que vienen los primeros reporting de la parte de incidencias adversas, pues muchas entidades del sector se estaban preguntando y aquí todavía no tenemos una respuesta clara, con lo cual, bueno, pues veremos cómo va avanzando la industria en los próximos meses. Obviamente, todas estas limitaciones lo que han producido es que, efectivamente, la capacidad de desarrollar productos sostenibles en España pues haya estado muy condicionada y que, por lo tanto, sorprende como un país como el nuestro está muy lejos de otros países de nuestro entorno, como puede ser Italia, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, obviamente los hubs de Luxemburgo o de Irlanda, en cuanto a la creación de productos sostenibles. Esto es una tabla donde reflejamos cuál es el producto sostenible, el número de productos sostenibles que hay en España, gestionados por gestoras españolas. Y vemos que en el caso de los artículos 8, pues sí empezamos a tener un porcentaje representativo. Ahí lo tienen abajo, el total general, un 20%, 296 fondos. Pero en el caso de los artículos 9, todavía vemos que el porcentaje es muy minoritario, es prácticamente irrelevante. Apenas el 1% de los fondos distribuidos, gestionados, en España, tienen esa consideración de artículo 9, con lo cual creo que ahí todavía queda mucho por avanzar. Y efectivamente, esa falta de avance es en gran parte también por el miedo de las entidades financieras de no aplicar la normativa de forma correcta, de no interpretar la normativa conforme a lo que luego va a exigir el supervisor y, por lo tanto, bueno, pues creemos que están siendo muy cautelosas en ese sentido. Y, bueno, esa cautela también viene de la práctica que estamos viendo fundamentalmente a nivel internacional. Y es que ya hemos visto que en los últimos meses y, sobre todo, algunos supervisores, fundamentalmente en Europa, están empezando a pedir explicaciones a muchas gestoras de cómo están desarrollando sus metodologías, cuáles son los proveedores de datos que están utilizando y cómo justifican bien esa promoción de actividades sostenibles, bien esos objetivos o bien las propias inversiones sostenibles que están realizando conforme a taxonomía, SFDR o la gestión de PIAs que están realizando. Y ya estamos viendo que en los últimos meses, pues lo que está sorprendiendo es que muchas gestoras que habían identificado sus productos como artículo 8 o como artículo 9, lo que están haciendo es volver hacia atrás. Esto es, muchos artículos 8 se están transformando en artículo 6, muchos artículos 9 se están transformando en artículo 8. Es decir, estamos desandando parte del camino que seguramente andamos de forma errónea en los meses precedentes y que toda vez que ahora ya es obligado, obviamente, poner toda esa información en los RTS, en la información precontractual y, sobre todo, hacer el seguimiento de la misma información, muchas gestoras se han dado cuenta de que a lo mejor la interpretación que tuvieron en su día no era la correcta o simplemente que no pueden realizar ese seguimiento, que no pueden probar que efectivamente pues están gestionando esas inversiones de la forma que nos requiere la normativa. Con lo cual ahí también creemos que se está haciendo un flaco favor a que el resto de entidades, fundamentalmente aquí en España, pues se lance a la construcción de esos productos sostenibles que, por otro lado, nos los va a pedir nuestro cliente en esos servicios de asesoramiento o de gestión discrecional de carteras, con lo cual mucho nos tememos que cuando un cliente vaya a su entidad financiera y efectivamente pida este tipo de productos, pues ahí las entidades financieras, si es una pena, se van a tener que desviar más a la oferta de productos a nivel internacional que a la oferta de productos a nivel nacional. En todo caso, bueno, el sector está trabajando, pero sí que vemos que necesita pues algo más de claridad desde un punto de vista ya no solo de la interpretación de la normativa, pero sobre todo de lo que hemos venido hablando de cobertura de datos, de calidad del dato, de desarrollo de metodologías y de homogeneidad, ¿no? En cuanto a las estrategias a desarrollar. Y bueno, por mi parte creo que he cumplido estrictamente con esos 40 minutos para dejarle 10-15 minutos a
Ángela, así que, bueno, no sé si hay preguntas, si hay alguna duda, alguna cuestión. Yo, por mi parte, encantado de atenderla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues dejo paso entonces a Ángela Rodríguez Vázquez, que como decíamos es la responsable de sostenibilidad del Departamento de Inversiones de la banca. Ángela, todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero, bueno, en primer lugar, agradeceros a tanto a AFIC como FinRec por haber pensado en nosotros para, bueno, para poder contaros un poco pues esa parte más práctica bueno, de lo que están estado contando, ¿no? Como os ha dicho, soy la que llevo la parte de sostenibilidad dentro del departamento de inversiones y a mayores también estuve apoyando todo el grupo de trabajo con todos los nuevos desarrollos que tuvieron que implementar del nuevo test de idoneidad con la parte esta de preferencias de sostenibilidad que hemos tenido que incorporar, ¿no? Entonces, bueno, por hablaros un poco de ambas partes, ya que he estado yo en ambas partes, simplemente, bueno, poneros un poco en situación. Nosotros tenemos un modelo de inversión, ¿vale? Que integramos la sostenibilidad dentro de todo el modelo, tanto en las listas de asesoramiento como en el producto que nosotros tenemos, que nosotros ofrecemos a clientes propios, que serían lo que serían las GDCs que tenemos, que son artículo 8. Es decir, tenemos varias estrategias de GDC que son artículo 8, todas ellas son fondos de fondos, ¿no? Entonces, bueno, por contaros un poco más cómo hemos montado esa parte del test de idoneidad, así un poco también en tiempo récord, ¿no? Ya que las directrices no estaban del todo claras y bueno, creo que toda la industria creíamos en su momento, ya hace 6 meses, que se iba a aplazar su implantación. Pues también por contaros un poco cómo lo hicimos. Nosotros hicimos primero un análisis de pues, tanto de la industria en general como de de los fondos que nosotros teníamos en nuestros listados de asesoramiento, como de los fondos que nosotros teníamos en nuestras GDCs, pues para, como os ha contado Carlos, ¿no? Saber pues de esos fondos qué compromisos presentaban esos fondos, pues porque igual pues no tenía sentido pues dar unos porcentajes de ofrecer a los clientes pues en los test MiFID unos porcentajes de taxonomía muy elevados o por ejemplo porcentajes de SFDR también muy elevados y bueno, nosotros primero nos basamos en hacer ese análisis previo y hicimos como un poco pues de aprendizaje, pues primero de esa parte de los fondos que, como os ha dicho Carlos, muchos de ellos todavía no tenían ni los test publicados, ya que bueno, el tema de la información precontractual no entró en vigor hasta enero de este año. Los ETs no eran obligatorios por agosto cuando entró toda la norma, entonces bueno, estábamos un poco a ciegas, ¿no? Pero al fin y al cabo las gestoras, como entenderéis, querían vender, nosotros queríamos poder ofrecer a los clientes esos productos y al fin y al cabo pues también se metieron un poquito de prisa para darnos esos test, pues aunque fueran un poquito más escasos, pero por lo menos dándonos algún tipo de compromiso por su parte, ¿no? Entonces, bueno, cuadrando toda esta información que nosotros teníamos de los fondos con incluso también la información que nosotros teníamos de nuestras GDCs, al fin y al cabo nosotros en nuestras GDCs teníamos un modelo, una integración de riesgos bastante estable, es decir, nosotros exigíamos que prácticamente todos los fondos que teníamos en nuestras GDCs fueran artículo 8 o 9, entonces, bueno, considerábamos que era pues un reflejo bastante claro de producto sostenible, ¿no? Entonces, fue como una doble adaptación de nuestras GDCs a los MiFID y de los MiFID a las GDCs. Pero bueno, fue bastante complicado encajar todas esas piezas, pero bueno, al final, sobre todo por eso, porque necesitamos pues esos compromisos de los fondos subyacentes. Pero bueno, al fin y al cabo pues conseguimos sacarlo, conseguimos montar esos test MiFID que preguntan a los clientes pues tanto por qué porcentaje de inversión sostenible quieren, si lo quieren conforme a SFDR, en qué porcentaje, si lo quieren conforme a PIAS o conforme a taxonomía. Pero sí que es cierto pues que viendo un poco el análisis ese de la industria pues nos dimos cuenta que pues no tenía sentido hacer preguntas de si quieres que tengas pues un porcentaje de que tus productos tengan un porcentaje de taxonomía pues superior al 75%, porque prácticamente fondos que tengan porcentajes superiores al 5% en taxonomía son muy escasos. No. Entonces, bueno, si queréis, por comentaros un poco también los resultados que hemos visto durante estos 6 meses de los test, sí que es cierto que creo que bueno, el mercado tal y como estaba el momento creo que no acompañó un poco, creo que los clientes estaban más centrados en otras cosas
igualen la parte de sostenibilidad, por desgracia. Y creo que, por lo que he podido ver de los test que se han estado completando durante estos meses, lo que sí que he visto es que de los clientes que indican que tienen preferencias a sostenibilidad, lo que hacen es que delegan en la entidad esas preferencias. El test nos permitía, bueno, más bien era obligatorio que metiéramos esa parte de poder delegar en la entidad las preferencias. Nosotros nos hemos marcado unos mínimos que considerábamos suficientes para que los clientes que no tuvieran del todo claro qué preferencias tenían, pues pudieran tener este tipo de preferencias, y aquellos clientes que están marcando pues que tienen preferencia de sostenibilidad es lo que en principio están marcando, ¿vale? Bueno, es decir, bueno, vemos que ellos pues se fían un poco de nuestro criterio, ya que han visto, bueno, pues que hemos estado siempre bastante ahí un poco al pie del cañón con el tema de sostenibilidad, y bueno, creo que aparte pues se les comenta pues cuáles son esos criterios que nosotros consideramos como suficientes, y parece que lo ven bastante razonable, ¿no? Y es un poco desde el punto de vista de los test. Desde el punto de vista de inversiones, de cómo es nuestro producto sostenible y demás, pues como os comentaba antes, nosotros tenemos nuestras GDCs artículo 8, que, bueno, en un primer momento, como os comentaba Carlos, pues el artículo 8 pues no exigía tanto como para poder venderlo a clientes que tuvieran esas preferencias de sostenibilidad. Entonces, pues tuvimos que dar ese paso más, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, aunque ya exigíamos pues ciertos criterios a nuestros fondos subyacentes, como ya os decía, exigíamos que fueran artículos 8 o 9 en su gran mayoría. Incluso tenemos una GDC que exigimos que todos los productos, todos los fondos que hay bajo ella sean todos artículo 8 o 9. Exigíamos también pues que seguimos exigiendo que todas las gestoras que están bajo, bueno, de esos fondos que fueran firmantes de los principios de inversión responsable de la ONU. Bueno, además nosotros hacemos pues la gestión de PIAs directamente de nuestras GDCs, tanto a nivel de estas GDCs artículo 8 como a nivel entidad. Bueno, hacemos diferentes controles para poder ser, por así decirlo, solo artículo 8, ¿no? Entonces, ahora hemos tenido que ir un paso más, y al fin y al cabo nosotros pues nos hemos marcado un enfoque a nivel cartera, es decir, hemos considerado la GDC pues como una cartera de asesoramiento más, en el que pues quien tiene que cumplir pues esas preferencias de sostenibilidad pues son nuestros fondos subyacentes, ¿no? Es más, cuando llegó agosto, como os decía, muchos de ellos no habían ni publicado el EET, ni podían asegurarnos qué compromisos tendrían, pero bueno, hemos tenido pues eso, que marcarnos una serie de compromisos para que si en algún momento, pues como podéis comprobar, las GDCs tienen cambios en sus fondos, en sus porcentajes, en su composición y demás, pues cada poco tiempo. Entonces nos hemos marcado una serie de compromisos pues para que si un cliente contrata a día de hoy una GDC, en función de los fondos subyacentes que hay por debajo, que nosotros, pues si cambia esa composición, pues nosotros haremos esa previa revisión de que seguimos cumpliendo con esos compromisos de MiFID, para que, cambiando esa composición, pues podamos seguir ofreciéndole esa GDC pues a ese mismo cliente, a nuevos clientes y demás. Entonces nosotros pues eso, nos hemos marcado una serie de compromisos a nivel de porcentaje de inversión sostenible, de SFDR. Lo más complicado, como podéis imaginar, fue toda la parte de taxonomía, pero al fin y al cabo nosotros nos hemos marcado sobre todo ese compromiso basado en la gestión de PIAs. Al fin y al cabo, bueno, más de la mitad, o incluso podría decir más del 75% de nuestras GDCs, de los subyacentes de los fondos, tienen en cuenta esas principales incidencias adversas, y es un poco en lo que nos hemos basado pues esos compromisos, ese compromiso propio que nosotros tenemos pues para poder cumplir con MiFID, y que si el cliente pues quiere tener producto sostenible, pues nosotros pues lo podamos dar hoy y se le pueda mantener ese nivel de inversión sostenible, ¿no? A ver, si somos sinceros, nosotros pues nos había gustado poder tener un mayor compromiso a nivel de ESG en relación a nuestras GDCs. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo pues dependíamos de los fondos subyacentes en todo momento. Hasta enero no hemos tenido pues ese desglose de la información de los fondos. Los ETs todavía no tenían mucha información, y es más, la diferenciación entre lo que sería un enfoque ambiental o social
no se hacía no se estuvo empezando a hacer hasta ahora, hasta enero, y muchos fondos pues tampoco tienen esa cobertura de qué enfoque tienen, ¿no? Si ambiental o social, que incluso hasta podría decir que no nos tiene del todo mucho sentido que haya que hacer esta diferenciación en las plantillas de SFDR, ya que bueno, cuando nosotros buscamos un producto sostenible muchas veces buscamos pues que tenga ambas partes, ¿no? La parte ambiental y la parte social, ya que consideramos que tienen que ir bastante de la mano. Pero bueno, ahora, por así decirlo, suena todo un poco más bonito, ya que bueno, ya hemos hecho todo ese trabajo duro de hacer pues todo el análisis de los fondos que nosotros pues, tenemos en nuestros listados, en nuestras GDCs, toda esa parte de montar el test, que la verdad no fue muy sencillo. Y nada, y ahora pues estamos un poco pues con búsquedas de mejora, y a ver si podemos pues a futuro pues incluso tener mayores compromisos para nuestros productos, crear nuevos productos y demás, pero bueno, es un poco lo que tenemos hasta ahora. Lo que sí aprovechar también para comentar, que vi que lo comentó Carlos, el tema de la inversión sostenible con formas FDR de la renta fija, que ahí sí que es cierto pues que si un bono pues ya tiene esa etiqueta de ser verde, social o sostenible y demás, pues ya sabemos que va a cumplir con ese porcentaje del 100% de inversión sostenible con formas FDR, pero con la parte de renta variable no es así. Entonces sí que es cierto que si la renta variable va bajo un fondo, otro vehículo de inversión, como por ejemplo un ETF y demás, y ese fondo es el que tiene ese compromiso de inversión sostenible, pues sí que es más sencillo, por así decirlo, poder saber esa renta variable que tiene inversión sostenible. Pero si os ponéis un poquito en la situación de banco, ¿no? de asesorar esas acciones directamente a cliente, hacemos una cartera de asesoramiento con acciones, no hay ningún criterio que nos asegure que esa compañía por sí sola va a poder ser sostenible, ¿no? Porque como os decía él, simplemente por tener un buen rating ESG no implica que esa compañía pues tenga un objetivo de inversión sostenible, porque al fin y al cabo es una compañía por separado, y la cartera que se va a asesorar pues puede tener dentro pues infinidad de activos, ¿no? Entonces, bueno, creo que con toda esta parte de MiFID creo que se ha quedado un poquito de lado esta parte de acciones, y que se nos limita un poco pues ese asesoramiento de compañías, ya que a día de hoy pues no hay forma de poder asegurarte pues eso, que tú realmente puedes meter compañías, pues meter renta variable en carteras de clientes, y esas pues puedan ser de inversión sostenible, ¿no? Con la renta fija no nos pasa eso, porque bueno, si tenemos bonos verdes sociales o sostenibles, pues ya cumplimos con esa parte. Y con los fondos, pues más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, creo que se ha quedado eso un poco de lado. Y nada, por aquí mi parte, bueno, de contaros un poco esta parte más práctica. Si tenéis cualquier duda, pues también os dejo, pues nada, un ratillo por si queréis que preguntarme algo más a mí. No sé si alguien tiene alguna cuestión. ¿Estás en mute, Carlos? Sí, pues nada, muchas Sí. gracias, Ángela. Mira, estoy viendo una pregunta aquí, si te parece, Carlos, así aprovecho y Sí. la Sí. respondo. Aquí Marta, que nos hacía una pregunta. A ver, un segundo, los ratings ESG, tengo la idea de que mide la materialidad financiera de aspectos ESG. Es así. A ver, hay diferentes ratings ESG, ¿vale? Es decir, hay diferentes proveedores de datos ESG. Muchos miden esa materialidad financiera, muchos miden la calidad de los datos, ¿vale? Porque sí que es cierto que pueden decir, pues, al fin y al cabo pueden, pues en función de la compañía que emita esos datos, del fondo que emita esos datos, pues muchas veces dicen, pues por así decirlo, si puede ser real o no puede ser real, ¿no? Entonces, esos ratings ESG en función del proveedor de datos que te dé esa información son muy diversos. Entonces, sí que es cierto que te dan materialidad, te dan muchas veces pues esas controversias, pues eso, si nos vamos a una compañía, ¿no?
que te dan muchas veces la información de esas controversias que puede tener. Es decir, si una compañía emite mucha información, pero está constantemente pues, teniendo controversias importantes, pues baja, por así decirlo, su credibilidad, ¿no? Entonces, esos ratings ESG por lo general incluyen todas esas características que podamos pensar de ESG, es decir, tanto datos reales como datos pues, de controversias, como datos pues eso, es un poco de forma global. Entonces no incluyen solo, incluyen un poco de todo, por así decirlo. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por la pregunta y muchas gracias, Ángela, por la respuesta y por participar hoy con nosotros y acudir a nuestra solicitud. Y nada, si no hay más preguntas, si no hay más cuestiones, damos por finalizada la sesión. Así que, de nuevo, muchas gracias por contar con nosotros y buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Adiós.